En este lugar se abrazan 3 países, Brasil, Argentina y Paraguay, y forman una cultura propia. La triple frontera es un espacio repleto de naturaleza. Sus habitantes pasan de un país a otro casi sin darse cuenta, con los problemas y paradojas de un territorio fronterizo que aquí se ha multiplicado por 3. Un paraíso para el turismo que visita constantemente esta zona y que constituye una de sus principales fuentes de riqueza. Estamos acá en el Hito de las 3 Fronteras, un lugar donde muy poca gente en el mundo sabe que existe justamente 2 ríos que unen a 3 fronteras con diferentes idiomas, ¿no? Más allá de la leyenda que se ha forjado sobre la triple frontera y que le ha servido para convertirse en escenario de películas o como fuente de inspiración de historias ficticias, sus problemas son reales y la belleza de sus rincones no puede ocultar la otra cara de la moneda. Un paraíso también para algunas actividades delictivas, entre ellas la trata de personas. La falta de controles y la permeabilidad del territorio favorecen este triste comercio. La ausencia de políticas de Estado y la descoordinación entre todos hace que las mafias operen aquí con total impunidad. Una zona roja para este tipo de negocio criminal, uno de los más lucrativos, solo por detrás del narcotráfico y la venta de armas. La trata de personas con fines de explotación sexual se ceba en estas zonas. España es uno de los destinos internacionales de algunas víctimas. La capital y algunas de las principales ciudades de Argentina, focos de tráfico interno. Las presas, mujeres adultas y también menores, muchas engañadas, incluso por propios familiares o amigos. Estela vive en Ciudad del Este, Paraguay. Nunca podía imaginarse que iba a acabar siendo víctima de trata de personas. En este caso, su excuñada fue la que le prometió un buen trabajo en España como empleada doméstica, pero acabó en un prostíbulo. Su historia ha tenido un final feliz, pero no todas acaban igual. Estela lo sabe, por eso nunca ha olvidado a aquellas personas que le ayudaron a salir de aquel infierno. Es un agradecimiento más que nada y me emociono las veces que hablo de eso, porque aquí en Paraguay somos muy hospitalarios, somos muy solidarios, pero lo que yo he encontrado en España es algo increíble. La gente me ha ayudado sin pedirme nada a cambio, sabiendo que yo era una mujer y que había estado en un club. Y con todo eso ellos me ayudaron sin pedirme nada a cambio. Y me ayudaron a volver con mi gente sana y salva, con mis niños, con mi familia. Y me ayudaron a tener coraje para enfrentar este monstruo que es la trata de personas. Como caer en un profundo abismo, en la misma garganta del diablo, el mayor salto de las bellas cataratas del río Iguazú, tragada por un enorme monstruo, como relata una leyenda guaraní, que cuenta como algunas doncellas eran arrojadas a este río como ofrenda
para calmar a una enorme serpiente que habitaba bajo sus aguas. Las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual se sienten desprotegidas e inmersas en un círculo vicioso del que no pueden salir. Las deudas que les hacen contraer las mafias desde que son captadas comienzan a crecer y convertirse en ese monstruo con el que tienen que luchar. Estela comenzó un viaje cargado de ilusiones. Confiaba en que el prometido trabajo como empleada doméstica en España le iba a solucionar sus problemas, entre ellos su hipoteca con el banco, que no la dejaba dormir, e incluso le iba a permitir traer dinero de vuelta para su familia. Pero no podía imaginar la encerrona que la tenían preparada nada más llegar. A través de un familiar, ella es llevada a España para trabajar como empleada doméstica. Ella, a través de un abogado que es aquí de la zona, recibe el pasaje, o sea, él le paga el pasaje. Una vez que le paga el pasaje, van a una agencia de turismo, le llevan dentro de lo que es una excursión, van vía Italia, Roma, una excursión a Roma, de ahí Roma van a otra ciudad. Por tren, por tierra, van a España, ingresan ahí, y una vez que ella ingresa al país directamente, una vez que llegan a la ciudad, ella ingresa directamente a un prostíbulo, la llevan a un prostíbulo, y como esa noche ella estaba cansada, no podía trabajar, entonces a partir de ahí ella empieza ya a generar deudas. Me encuentro con el gerente al bajar, y él me comunica que ya tengo que ponerme a trabajar porque ya estaba en deuda con la casa por el día anterior, que era la diaria de 65 euros. Y ahí más aún el desespero. Cuando ellos se ponen en contacto conmigo, pues yo lo primero que digo es que yo no quería estar allí. Entonces ellos me hicieron la cabeza, mi excuñada y su pareja, tratan de convencerme que es lo que hay. Y esa es la frase que ellos utilizaron, es lo que hay. Estela se había enterado esa misma madrugada por su compañera de habitación que su trabajo en ese club no era de limpieza, sino de chica de alterne, y todas sus ilusiones se vinieron abajo. Lo primero que pensó fue huir, pero pronto llegaron las amenazas. Desde diciembre hasta el mes de febrero, cuando conseguí salir, era una cosa ya paranoica, digamos, que hasta las chicas que estaban conmigo se daban cuenta del pánico que tenía. Yo veía a alguien con cara así un poco raro, me miraba mucho o algo, y yo ya me escondía. Trataba de huir, porque ellos, en todo momento, la pareja de mi excuñada me decía de que ellos tenían gente con la policía, dentro del club, gente que trabajaba allí mismo, o sea, alguien que estuviera todo el tiempo controlándome. Este es el tipo de documento que nos hacen firmar por la deuda. Gracias a la ayuda de algunas de las chicas que trabajaban allí y que incluso llegaron a poner dinero para su habitación, pudo mantenerse mientras pedía a todos desesperadamente un trabajo fuera de ahí. Hasta que un día, una de las empleadas de la limpieza la ofrece lo que ella califica como su salvavidas y el primero de una serie de apoyos que le permiten poner fin a su triste experiencia. Esta señora me propone ir con ella a su casa y voy con ella. Salgo, ella viene con su propio coche a llevar todas mis maletas a su casa, me consigue un trabajo con la vecina del mismo edificio para también tratar de esconderme un poco, para no tener que salir a las calles. Ella me providenciaba de las cosas que me hacía falta para no tener que salir a buscar comida, porque evidentemente ella salía por las mañanas y regresaba por la noche, ella salía a trabajar también. Entonces, pero digamos que fue una suerte de supervivencia
dentro de todo el mal que yo veía en todo eso. Su hijo fue una de las razones que la llevó a denunciar su caso para que cuando fuera mayor conociera la verdadera historia. Primero ante la justicia española, que la ofreció protección durante el tiempo que estuvo en el país, y después en Paraguay, donde ha sido una de las pocas mujeres que se ha atrevido a hacerlo. Otra razón para hacer público su caso fue su sobrina, de la que ha cuidado desde que su madre la abandonara, la hija de su propio verdugo, de su excuñada, que la condujo a esa triste trampa. Yo lo he hecho por mi sobrina, principalmente porque no quiero que también el día de mañana hagan eso con ella. Y aparte de eso, mi madre, que fue la razón, digamos, por la que yo, para que ellos no pasara mal, la familia no pasara mal, quería ir a resolver mis problemas, pero me he metido en más problemas. Y principalmente mi hijo, porque tengo un niño de 12 años que vive conmigo y que es la razón de mi vida. Muchas de las víctimas de la trata en esta zona son engañadas por gente de su propio entorno, parientes o amigos que conocen sus necesidades. Esta mujer paraguaya, que no quiere mostrar su identidad, nos asegura que fue una vecina quien le ofreció una tentadora propuesta de trabajo como cocinera en un restaurante en España. Con otras 3 mujeres, reclutadas también por la misma persona, inició un viaje que pagaron firmando ante un abogado un pagaré por 3.000 euros. Según su declaración posterior ante una comisaría en España, fue un ex policía español el que las recogió a su llegada al país y las trasladó al club. Llegamos en 4 días y al llegar ahí, es que nos entregó esa misma noche las botas y la ropa cortita y escuchamos la música y ahí miramos las 3 y ya, y ahí nos dio el orden. O sea que la lista, por ejemplo, cómo va a ser la cosa y qué tenemos que hacer, cuánto tenemos que pagar. Y ahí nos dimos cuenta en qué nos íbamos. Poco después, esta mujer sufrió una enfermedad de estómago por la que tuvo que ser ingresada en un hospital, pero su deuda con el club siguió creciendo. Después que llegué ahí, fue una operación muy complicada. Me cobraron, o sea que gracias a Dios pagó la Cruz Roja 7.800 euros. Pero sí o sí me cobra ese 40 euros por día, por más que no estoy ahí. 10 días estuve internado y durante ese 10 días igual me cobraron todo. Fue el hermano de una doctora que conoció en ese hospital y que era policía también, quien le puso en contacto con su embajada y el que le ayudó a presentar su denuncia en España. La mayoría de las mujeres captadas por redes de tráfico de trata provienen de Paraguay. La pobreza es la principal causa que las lleva a caer en las trampas. Ciudad del Este, el corazón de la triple frontera. La ciudad madruga mucho. Desde primeras horas, en su caótica zona comercial, a las mismas puertas de la frontera, el trasiego es constante. Junto a los aparatos electrónicos que hacen furor entre los brasileños, un enorme mercado de contrabando, desde vehículos robados a toda clase de artículos pirateados. Sobre el río Paraná, el puente de la amistad que une Brasil y Paraguay, las filas de coches y camiones se cruzan con autobuses llenos de turistas impacientes por hacer compras y filas de sacoleiros, brasileños cargados de bultos repletos de mercancías para revender en su país. Los moteros forman parte del enloquecedor paisaje, transportando, sin soportar el atasco, a personas o mercancías por unos pocos dólares. A la caída de la tarde, los tenderetes empiezan a recoger y las puertas de los grandes almacenes a echar los cerrojos.
la ciudad enmudece y el paisaje se transforma. La oscuridad envuelve a esta ciudad, considerada por sus vecinos como la más peligrosa de la zona. Cuando la principal arteria comercial se apaga, se encienden las luces de neón de bares y discotecas abiertas hasta más allá del amanecer. Lugares de esparcimiento para los jóvenes que configuran la mayor parte de la población. Chicos y chicas abarrotan estos locales donde los guardias privados son los únicos encargados de mantener el orden. En estos lugares se reúnen también los principales capos mafiosos de la ciudad y constituyen uno de los cebos para reclutar chicas en las redes de la trata de personas, que pueden ser utilizadas para la explotación sexual y también para el tráfico de estupefacientes. Sucios negocios amparados por una fuerte corrupción a todos los niveles, incluidos algunos miembros de la policía. El tema del sueldo de los policías es muy poco, muy bajo, que de repente no les alcanza para vivir y no, de repente tienen que incurrir a otras cosas. Y es sabido que esa es una de las razones por el tema de la ayuda económica que ellos reciben de la gente que se dedica a eso, que por eso se hacen el ciego, dan oído sordo a esas cosas. En las calles más marginales de esta ciudad, cooperantes de una ONG que ayuda a las víctimas de la trata se acercan a algunas de las mujeres que ejercen la prostitución y las informan de cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, les dan preservativos y al mismo tiempo aprovechan sus contactos para informarse. A través de ellas se enteran si hay menores o víctimas de trata en la calle. Muchas de las jóvenes que están allí conocen a esta organización. Para evitar perder su confianza ganada a pulso, nos piden que ocultemos la cámara. ¿Qué tal? Yo soy Cecilia. Nosotros somos de CEAPRA, una institución donde trabajamos con chicas. Ahora mismo en CEAPRA tenemos cursos de peluquería y cursos de corte y confección. Después de una amigable charla, las informan de trabajos alternativos que ofrece esta asociación para aquellas que deseen cambiar de forma de vida. Una de las jóvenes nos cuenta cómo a ella misma la intentaron convencer para caer en una red de trata. También hay muchas chicas que están sufriendo, que yo sé. Hay un señor que contacto también, ¿verdad? Que me cuenta, que me dice que ya le vio ya por internet, que su vida es peor de lo que era acá, en España. Chicas que ni aparecen más acá, que nadie más sabe qué fue de ellas. Y muchísimas que se fueron a España y nadie sabe de ellas. Nuestro trabajo más bien es tratar de convencerle a la niña de que venga a CEAPRA a recibir los servicios que CEAPRA brinda y hacerles entender que está siendo víctima de explotación sexual e indagar con ellas si fueron en algún momento también víctimas de trata, que la mayoría de las veces las que están en calle fueron víctimas. Esta ONG, que trabaja desde hace 7 años con las víctimas de explotación sexual, tiene en Ciudad del Este un hogar para ellas. Un lugar repleto de cariño para olvidar sus traumáticas experiencias. Debido a su escaso presupuesto y al desinterés de las autoridades, la casa podría cerrar en breve como albergue y quedarse solo en centro diurno. Algo que sus responsables, con mucha dedicación y esfuerzo, intentan evitar, porque consideran que estas pequeñas tienen aquí mucho más que una casa para compartir. Once chicas conviven actualmente en la casa. Solo una de ellas es mayor de edad. Lo que han vivido las ha hecho desconfiar de casi todo el mundo. Aquí encuentran un hogar de puertas abiertas donde reconstruir su vida. La primera tarea es que te cuente la verdad. Porque por la experiencia de revictimización, primero la policía que lo abordó en el país, donde fue a parar como víctima de trata,
lo pasa por interrogatorios, a veces innecesarios, cosas que policía no tiene por qué saberlo. Entonces lo somete a una revivencia de esta experiencia tan desagradable. Luego pasa a la fiscalía, al juzgado, luego viene el consulado, la remisión aquí por el camino, y llega ya destrozada, llega con una confianza en nada. La Fiscalía de Menores suele enviar aquí a las chicas que han sido víctimas de trata. Nada más llegar tienen una primera charla con la psicóloga. Después pasan por un examen médico, que es voluntario, y que se realiza en el centro de salud público. Posteriormente, a través del servicio social, se les intenta acercar a aquellas que lo deseen a sus familias, aunque muchas no quieren volver a sus casas. Algunas por vergüenza, otras porque los problemas familiares fueron los que las hicieron huir y caer en esas redes. A la familia no le conviene que sus hijas estén o estudiando, estén albergadas o estén capacitándose. Lo ven como una pérdida de tiempo, porque la mayoría de las veces esa niña, o sea, yo le llamo niña a todas mis chicas, ¿no? La mayoría de las veces esa niña es quien está manteniendo la casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta comida. Por darnos esta comida. Muchas de estas niñas encuentran en este centro el hogar que nunca tuvieron. Aquí comparten experiencias, muchas entablan amistad e incluso se comportan como hermanas, porque nadie mejor que ellas sabe lo profundo de la herida de su compañera. A veces el apoyo de estas compañeras es mucho más valioso que el apoyo que nosotros profesionales pudiéramos dar por causa de su encierro. No se abre, el psicólogo no puede hacer grandes cosas ni cualquier otro profesional que está comprometido en el proyecto. Entonces entre ellas se hace la contención y se consigue un clima de confianza después para la apertura. Familias desarraigadas con muchos hijos, pocos recursos y en muchos de los casos, en sus tristes historias, aparece la figura de un padrastro que ha ejercido violencia física y sexual contra ellas. Esta niña, que pronto cumplirá los 18, vivió hasta los 11 con sus abuelos. Al volver a la casa de su madre, comenzaron los problemas. Y la verdad que me peleé con mi mamá y una señora me puso así para irme a Argentina con ella. Y como yo me peleé con mi mamá, le dije que sí. Y la señora a mí no me decía para qué, para yo me iba a trabajar. Y no pasé porque no era mi cédula y de mi mamá era. Y por eso. En la aduana paraguaya me quedé ya. Ahí me agarraron. Y después nomás me contó la señora que me iba a llevar en un prostíbulo. Y así fue. Ella es consciente de que se salvó de milagro. La policía de la aduana se dio cuenta por la foto de que ese no era su pasaporte y que se trataba de una menor. La mujer que se la llevaba fue detenida y a ella la trajeron a este centro, donde asegura que se siente mucho más feliz que cuando vivía en su casa. Y la verdad que me siento feliz acá, como si fuera mi casa, porque todo el día compartimos la misma olla, unos platos, sentarnos todos en una mesa, comer, dormir en una pieza, nos levantamos, miramos la misma cara. Y la verdad, me siento feliz. Vamos a escribir todo primero lo que está con la O, ¿sí? Oso, después otro. Auto. Iglesia. Avispa. Las chicas reciben también la formación necesaria para emprender una nueva vida. Pueden acudir a la escuela pública o atender a clases en el propio centro con una profesora particular. Algunas de estas adolescentes jamás pudieron ir al colegio. La enseñanza es clave para su futuro y para no volver a caer en engaños. Nosotros tenemos experiencia de chica que ha pasado malos ratos y después nos viene con el cuento que ahora va a ir con una señora que realmente le promete trabajo digno, pero siguiendo el hilo encontramos que esa señora es una señora desconocida.
¿con qué facilidad puede caer otra vez? Porque no tiene los recursos, las habilidades, no desarrolla capacidades laborales para su subsistencia. Todas tienen una terrible historia a sus espaldas a pesar de sus pocos años. Vanessa es todo un ejemplo de superación. Su empeño y fortaleza la abren un porvenir lleno de esperanza e ilusión, después de una terrible pesadilla. Se escapó de su casa porque su padrastro intentaba abusar de ella, y su madre, a pesar de que se lo contó, no la hizo caso. Pretendía huir a casa de unos familiares en otra ciudad, pero una mujer la ofreció un trabajo en Foz de Iguazú, en Brasil, en una supuesta cafetería que resultó ser un prostíbulo. Yo llegué, no sabía nada y después me dijo acá el lugar y me dijeron que, bueno, ahí había muchos hombres así y me dijeron que yo me tenía que acostar con ellos ahí. ¿Y cuál fue tu reacción, Vanessa, a eso? Me asusté y yo le dije a ellos que yo no puedo hacer eso, que no voy a hacerlo. Y me dijeron que me tenía que comportar o si no que me iban a pegar. Y lo más triste fue lo que, bueno, casi me obligaron para estar con uno de ellos. Ellos entraban así, era en un cuarto, pero no era grande, chiquito era. Y solo había una cama ahí. Y él entraba entre dos. Y me dijo que me tengo que acostar primero con el uno y después con el otro. Y eso me dolió. Después yo grité y me empujó y le dijo al otro que no podía estar así conmigo. Y salieron y después yo me quería ir al baño, le pedí para ir al baño. Y ahí era que me escapé. Vanessa emprendió la huida presa del pánico, sin saber ni dónde estaba ni hacia dónde ir. Le pedí limosna a un señor para mi pasaje y me dio un 2.000. Y agarré un colectivo y que iba hacia el kilómetro 11, dijo. Yo me subí en ese y me fui a bajar. Estaba sola abajo de un mango, una planta. Estaba sola ahí, me estaba llorando. Y ahí vino la señora y me preguntó qué me estaba pasando. Le conté toda mi historia ahí también, allá también. Me dijo, ese de mi hija tiene que denunciarme. Hay muchas personas que se quieren aprovechar de joven como vos, me dijo. Y me llevó en su casa. Después me trajo ahí, a la fiscalía. ¿Qué es lo más triste que recuerdas de esos 2 días? Ella está decidida ahora a cumplir su sueño, convertirse en profesora. Asegura que no guarda rencor a su madre, aunque la culpa de cosas que le han pasado. Sin mirar hacia atrás, se siente en paz y con fuerza para luchar por sus ideales, a pesar de que su familia no la anima, porque creen que no lo va a conseguir. Me dicen, ¿cómo es que vas a trabajar y vas a estudiar? Me dice. Y uno si lo propone algo, siempre lo consigue. Y yo me digo a mí misma que yo sí puedo. Sí voy a salir adelante, digo. Y rezo mucho. Y ojalá que mi idea me salga. Los niños representan casi la mitad de la población de la frontera compartida por los 3 países. Los menores son especialmente víctimas de la trata interna, es decir, les llevan de un lugar del país a otro o a países vecinos como Argentina o Brasil. En realidad hay una ruta de la trata. Víctimas son captadas en Paraguay. Es considerado país de origen, básicamente afecta a mujeres jóvenes de 18 a 24 años y cada vez más a niñas, a adolescentes. Esas víctimas son captadas acá con promesas de empleo falso
llevadas generalmente primero a la Argentina, a la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Según dicho estudio, más del 50%, 52% van allí, y de allí otra vez la mitad, en esencia 25%, son las que estaban destinadas a España. A través de tortuosos caminos se llega a Puerto Irala, una localidad situada a unos 60 kilómetros de Ciudad del Este, que se ha convertido en el lugar idóneo para salir del país sin pasar ningún control. El caudaloso Paraná marca la frontera entre Paraguay y Argentina. Aquí, por poco dinero y sin hacer preguntas, los balseros trasladan a personas al otro lado. Una adolescente víctima de trata contó a un periodista paraguayo que investigó este problema los detalles de una amarga travesía que inició en estas mismas aguas y que la llevaron a un burdel en Argentina. Cruzan sin registrarse, sin que haya ningún registro de inmigración. La hicieron pasar así, la llevaron hasta un lugar llamado La Cueva, que es un restaurante, es un burdel disfrazado de restaurante para camioneros. Ellas permanecieron allí 3 meses, o sea, fueron 2 chicas, más encontraron a otra chica paraguaya. Estaban prácticamente cautivas, como esclavas, no podían salir. Y una madrugada en que el dueño se durmió, pudieron escapar y volver a cruzar el río. La situación es especialmente dramática para la población indígena. Algunos viven en las zonas rurales en condiciones de extrema pobreza y abandono y se convierten en presas fáciles para la explotación. Viven de la mendicidad, de la prostitución. Los propios caciques ofrecen a las niñas menores a cambio de un poco de dinero, a veces a cambio de una botella de aguardiente. Estas tribus indígenas que se han desplazado desde zonas rurales a las grandes ciudades han construido allí sus propios guetos, lugares marginales donde abunda la droga y el alcohol. Pero no solo los niños de tribus indígenas son víctimas, otros pequeños han sido también vendidos por sus propios padres para el turismo sexual. Hemos tenido casos de la propia madre que lleva a sus hijitas a un prostíbulo a Buenos Aires. Estamos hablando de nenas de 12, 14, 16 años. También estamos hablando de los padres que ofertan a sus hijitos cuando hay temporada de turismo, ¿no? A través de taxis, remises, porque se da como una especie de naturalización del delito. Y eso es lo grave que se observa en esta zona. Otras veces la falta de preparación de los padres y el ansia porque sus hijos ganen algún dinero que les ayude permite que las mafias se los lleven fácilmente. En esta humilde casa, en una barriada de la zona interior de Ciudad del Este, se presentó un día una señora que, contando cuentos a la madre, se llevó a sus 2 hijas y a una prima. Con un auto lindo viene la señora. Viene a preguntar para trabajar, para llevar ellos para trabajar. Y bueno, la otra es menor de edad. Y yo le dije, no le va a pasar nada, me dijo. Va a pasar en contrabando, me dijo. Y después se fue, me dejó allá la casa de mi cuñada. Era la casa y me dejó 100.000 guaraní. Y nos fuimos con la señora y llegamos allá en Argentina. Y ella nos dijo que nos iba a llevar con una señora para trabajar bien, ¿verdad? Para atender a la señora vieja allá y después llegamos allá
y nos metió en un salón que era grande, donde estaba toda la chica casi desnuda. Y ahí yo me di cuenta que no era un trabajo directamente para trabajar bien la chica, ¿verdad? Durante más de 3 meses su madre no supo nada de ellas. Aunque estaba preocupada, pensaba que sus hijas podían estar bien y que pronto llegarían con dinero ahorrado para poder pagar el terreno con el que soñaba. Pero a muchos kilómetros de allí, sus hijas estaban viviendo la peor experiencia de su vida. Yo sufrí mucho porque no quería trabajar. No quería trabajar así, no quería destruir mi vida así. Y ahí sufrí mucho porque ellos no me daban de comer ni nada. Solo agua tomaba. Una noche Angélica encontró la fórmula para poder escapar. Yo le mentí a la señora, le dije que iba a venir a llamar a mi mamá y le mentí. Un señor era que nos recogió. Yo nunca pensé que me iba a pasar esas cosas. Y antes pensaba y me sentaba y lloraba por eso. Pero ahora ya me doy cuenta, ya no quiero más sufrir y quiero estudiar y quiero salir adelante. La maldad que rodea a las personas que sin ningún escrúpulo se dedican a abrir estas terribles heridas contrasta con la buena fe de otras que aparecen en muchos de estos tristes relatos, gente que, como si se tratara de una hada madrina, surge de repente y pone fin a la pesadilla. En un prostíbulo de carretera, en Paraguay, una doctora que visitaba estos lugares para informar a las chicas y hacer las pruebas contra el SIDA, se encontró con 2 adolescentes que estaban allí contra su voluntad. En ese mismo momento, la doctora emprendió, por su cuenta y riesgo, una operación de rescate que les dio la libertad. Yo también en esa época tenía una hija de casi de la misma edad y realmente me tocó muchísimo, y bueno, nos coordinamos todo y bueno, pasamos por atrás, marcamos un lugar, las trajimos hacia adelante por el costado y nos subimos a la camioneta y salimos corriendo, ¿verdad? Y cuando nos subíamos, justo la señora se dio cuenta, ¿verdad?, de que estábamos llevándole sus chicas y salió corriendo a gritar, ¿verdad? Pero nosotros ya arrancamos y ya nos fuimos, ¿verdad? Más o menos por el camino ya cerramos la puerta. En los últimos años se han reforzado los controles en algunas aduanas. En esta, entre Argentina y Brasil, las autoridades policiales aseguran que a pesar de contar con avances como la adquisición de escáneres de alta tecnología, todavía faltan medios y sobre todo coordinación. El puente internacional Tancredo Neves sobre el río Iguazú une Argentina y Brasil. En esta ruta la policía ha abortado algunos casos de trata de personas. Generalmente las víctimas eran paraguayas. Foz, a característica mais forte é que Foz do Iguaçu é um lugar de trânsito de vítimas de tráfico de pessoa, mas ele não é unicamente de trânsito. Nós tivemos casos de meninas que foram captadas no Brasil e levadas para Buenos Aires, levadas para a Espanha. Temos casos de meninas que foram levadas para o Paraguai, como também, mas a grande maioria das vítimas são paraguaias. Se essa vítima Para luchar contra este delito que afecta por igual a los 3 países fronterizos, la Organización Internacional de Migraciones, junto con diversas asociaciones que trabajan en este ámbito, intentan aglutinar esfuerzos para prevenir y dar asistencia a las víctimas. Imagínense 10 días con 20 violaciones por día y que no se le permita bañarse. Es algo increíble. El estado en que llegan las víctimas a los centros de atención a víctimas es deplorable. Esta red trinacional participan organismos civiles como también gubernamentales, tanto de Argentina, Puerto Iguazú, Brasil, Foz do Iguaçu,
y Ciudad del Este, Paraguay. A esta prisión de Ciudad del Este han ido a parar algunas de las mujeres utilizadas por las mafias como ganchos para engañar a víctimas. Paraguay, considerado como el principal país de captación de la triple frontera, ha endurecido recientemente las penas por este delito. Pero la falta de seguimiento a los acusados hasta el día de juicio facilita la impunidad. A mí, como directora, me apena mucho porque se tendría que darle un castigo ejemplar a estas personas. Porque puede ser hoy mi hija, mañana la suya y pasado mañana mismo la hija del juez. Estas personas, por ejemplo, acá entró, su fecha de ingreso es del 20 de mayo de 2010. Y ella, al cabo de una semana, que es el 27 de mayo de 2010, ya ha recuperado su libertad. Esta mujer, que acaba de ser arrestada por la policía paraguaya, está acusada de reclutar mujeres. Su cómplice, su propia hija, también detenida en Argentina, que según la investigación policial recibía en este país a las niñas enviadas por su madre y las obligaba a trabajar en burdeles. El caso se inició tras la denuncia de una de las víctimas. En la mayoría de los casos, detrás de estos delincuentes se mueve toda una organización criminal, especialmente en aquellos casos de trata de personas internacional. Una cara oculta, difícil de desenmascarar. ¿Quiénes están metidos en la mafia, verdad? Acá nosotros encontramos abogados muy conocidos que tienen lazos con gente del poder, con gente del gobierno, con gente del poder legislativo, con los parlamentarios. Con muchos lazos en la justicia, jueces, fiscales están metidos en eso. Y la mayoría de los casos que se denuncian, muy pocos son investigados a fondo y muy pocos son sancionados. Estela asegura que un conocido abogado de Paraguay, Crispín Villalba, que gestionó su viaje a España y que actualmente está acusado en este proceso, la amenazaba con utilizar todos sus contactos contra ella si se atrevía a denunciar el caso. Según él, maneja la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, él maneja como quiere. Estela, que actualmente está terminando la carrera de Derecho, considera una obligación llegar hasta el final en esta dura batalla que ha emprendido en su país, a pesar de que, después de su denuncia, no ha obtenido ningún tipo de protección policial. En la universidad, sus profesores conocen su historia y la animan a seguir adelante. Por eso se habla de principios. Ella confía en que, a pesar de las dificultades, su experiencia pueda evitar que ese monstruo de la trata siga devorando más víctimas. Yo no he venido a decir ni más ni menos de lo que había ocurrido. El relato es simple, claro, con todos los detalles que yo pueda aportar. Y mi propósito es nada más que decir quiénes fueron y que no vuelvan a hacer con otra gente. A lo largo de la Ruta 12 hacia Buenos Aires, donde se encuentra un gran número de locales de alterne, la oscuridad envuelve el camino. Las mafias se esconden y consiguen burlar fronteras y leyes. Sus tentáculos llegan a cualquier rincón del mundo. Yo siempre digo que hasta le envidio a esta red de trata. Porque si nuestras autoridades pudieran trabajar así como ellos trabajan, qué adelantados estaríamos. Hacen todas unas conexiones internacionales, locales, pero impresionantes cómo trabajan. Y nuestros presidentes no saben hacer eso.